y, y muchos estudiantes adquieran este conocimiento. Un saludo a las autoridades, un saludo a los compañeros docentes, un saludo a ti, Ronnie, este, por el apoyo que nos das. Un abrazo a la distancia. Tú sabes que la estima y la consideración hacia ti es mucho. Y empezamos. Esto es tuyo, Ronnie, este webinar. Sí. Buenas noches con todos, muchísimas gracias. Siempre es un honor poder compartir con ustedes un poquito de información de todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Es bueno que ustedes sepan un poco más de información, un poquito más clínico, ¿sí? Lo que queremos con estos webinars es que ustedes se tomen la carrera un poco más clínica, que sepan que hay muchas cosas más allá de solo recetar lentes o gafas de armazón, sino que se interesen un poquito más sobre la parte más clínica, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre mi especialidad. Sobre todo yo manejo acá en Ecuador ya alrededor de 2 años la parte de lentes de contacto esclerales. Esta línea es una línea que realmente me ha dejado muchos aprendizajes, sobre todo en la parte clínica. Hemos tenido a lo largo de estos años más de 600 pacientes ya adaptados. Tengo el privilegio de trabajar en una empresa donde tenemos un eslogan que se llama Adaptando Vidas. Todo lo que realizamos con los lentes de contacto esclerales, pues, nos permiten ver reflejado el cambio en la vida de los pacientes. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de los lentes esclerales. Voy a hablar sobre Esclera SG específicamente. Es nuestro diseño tope de gama. Realmente funciona muy bien en la mayoría de pacientes y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, si tal vez hay términos que tal vez no lo entienden, nos los pueden escribir en el chat y vamos respondiendo las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ya me presentaron el día de ayer, mi nombre es Ronnie Recalde, yo soy especialista en lentes de contacto esclerales. Trabajo ya 2 años acá en Ecuador manejando esta línea. Como les comentaba, hemos tenido bastantes pacientes ya adaptados a lo largo de estos 2 años y hemos tenido unos buenos resultados que nos ayudan a sostener la credibilidad de la marca y obviamente pues toda la personalización que tiene nuestro lente. Dentro de los atributos de los lentes esclerales en general, no solo de nuestra marca ni nuestro diseño, pues nosotros tenemos que tener en cuenta varios parámetros. Los lentes de contacto esclerales funcionan para pacientes que tengan ectasias o ametropías muy complejas. Específicamente, este diseño de lentes funciona para pacientes con keratocono, degeneraciones marginales, algunos pacientes con traumas, ectasias corneales, alguna distrofia que también tengamos en alguna de las capas de la córnea o también enfermedades de la superficie ocular. Tenemos también pacientes postquirúrgicos, pacientes con PRKs, con la SIC, la SEC, también con trasplantes de córnea, inclusive las queratotomías radiales que hablábamos del día de ayer, que son, creo que una de las afectaciones que tienen los pacientes al momento de realizarse una queratotomía radial es sobre todo la molestia que hoy en día se está presentando. Tal vez hace 20 años, cuando se realizaban una cirugía de una queratotomía radial con cortes de diamante en su córnea, no la sentían, pero hoy en día estamos viendo el efecto que ha causado esa cirugía con el paso del tiempo. Y también tenemos un punto muy importante que hoy en día se está hablando mucho sobre este punto del tema de ojo seco. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo de estos años y se ha intensificado un poquito el tema del ojo seco, donde ya incluso hay equipos especializados Esa es una vaina. eh, para sobre todo para el tratamiento de ojos secos, ¿sí? Nosotros tratamos de utilizar este tipo de lentes para tratar pacientes con ojos secos, síndrome de Sjögren, pacientes con Steven Johnson, y esto ayuda porque este lente no tiene un contacto con la córnea, sino que tenemos un espacio entre la córnea y el lente y esto está relleno de solución. La solución puede ser lágrimas artificiales, cloruro de sodio, todo depende de lo que nosotros
tengamos con el paciente y también de la superficie que tenga cada paciente. Dentro de los puntos a considerar para la adaptación de lentes de contacto en general, lo que estamos hablando ahorita es en general, tenemos que tener mucho en cuenta el tema de la hipoxia. ¿Por qué topamos el tema de la hipoxia? Porque nosotros a lo largo de nuestro aprendizaje con lentes de contacto vamos a tener un valor importante. El valor muy importante en las características del lente es la transmisión de oxígeno. Cuando nosotros tenemos un material que sea con una alta oxigenación, nos permite a nosotros poder utilizar el lente durante más tiempo sin causar una reducción de oxigenación, por lo que es muy importante al momento de la adaptación de un lente de contacto escleral. Cuando nosotros tenemos mucha cantidad de líquido, tenemos una cantidad disminuida de oxigenación. Cuando tenemos la cantidad correcta, que es alrededor de 200 micras, pues obviamente la oxigenación se mantiene sin ningún inconveniente. El tema del aumento de la presión intraocular ha sido un tema muy debatible a lo largo de estos años. Nosotros realmente no tenemos una experiencia donde al momento de colocar un lente de contacto escleral tengamos un aumento de la presión intraocular. Obviamente, tal vez tengamos un cambio entre antes de colocar y post colocación de 2 milímetros de mercurio, que realmente no es un valor que a nosotros nos asuste. Entonces, obviamente, está dentro de los parámetros normales y no hemos tenido un caso de presión intraocular elevada por el uso de lente de contacto escleral. La manipulación del lente es muy importante por parte del paciente. Es muy importante que ustedes capaciten al paciente y que el paciente sepa cómo hacer el tema de desinfección, cómo hacer el tema de limpieza, cómo colocarse el lente, qué soluciones utilizar y también las horas de uso. Es muy importante porque esto varía de paciente en paciente, obviamente dependiendo de cada característica que tenga su ojito. El tema de costo, pues es un costo muy interesante ya que el costo del lente de contacto escleral es un poco elevado. Obviamente es un costo-beneficio. Si nosotros tenemos un paciente que tenga una agudeza visual muy disminuida post quirúrgico y al momento de colocar el lente, pues recupera bastante la cantidad de visión, digamos un 20/30, un 20/40, pues obviamente el paciente va a ver el costo-beneficio en cuanto a su visión. Obviamente nosotros al momento de evaluar el tema de costos, es bueno que ustedes le comenten al paciente que el 80% de toda la información que nosotros recibimos, lo recibimos a través de los ojos. Entonces, obviamente los pacientes, y bueno, me incluyo, a veces nosotros gastamos el dinero en cosas que tal vez no son tan necesarias. En cambio, la visión yo creo que es uno de los sentidos más necesarios al momento de realizar cualquier tipo de actividad y podemos guiarle al paciente y hacerle ver que el costo-beneficio que va a tener pues no interfiere en el tema del valor que es un poco elevado. Bueno, ahora vamos ya a comenzar un poquito ya con el tema de nuestro diseño, específicamente es de Sclera SG. Sclera SG es el lente más personalizable que hay hoy por hoy acá en Ecuador. Este lente tiene 5 zonas de modificación y cada una de estas 5 zonas se pueden modificar independientemente, ¿sí? Si nosotros modificamos una zona, las otras zonas se mantienen intactas y no ejercen ningún tipo de cambio en el lente al momento de la fabricación. Nosotros tenemos algunas configuraciones en el lente. El lente puede ser manejado con periferias tóricas. Eh, la periferia tórica sobre todo se refiere al tema de borde, ¿sí? Hay que recalcar un poco que la adaptación del lente de contacto escleral se basa en la esclera del paciente. La esclera del paciente realmente nunca es tan simétrica como nosotros quisiéramos. Siempre tiene irregularidades, así como la córnea. Entonces, en la esclera, pues a veces tenemos que utilizar un lente con periferia tórica que en hora 12 y en hora 6 se cierran un poquito el lente para poder darle mayor estabilidad. Tenemos también la frontal tórica. La frontal tórica se refiere al astigmatismo residual que puede tener un paciente. El paciente que tiene un astigmatismo residual se le puede colocar dentro del lente sin ningún problema y corregir el 100% de la visión del paciente. Podemos hacer geometrías inversas.
Esto sobre todo funciona muy bien en pacientes con cirugías refractivas, donde las curvaturas tanto del meridiano vertical y del meridiano horizontal son muy planas. Es decir, que el paciente puede tener unas queratometrías de 38, 39, 37, incluso he tenido pacientes con queratometría hasta de 36 dioptrías, donde realmente es una córnea muy plana. Entonces nosotros tenemos la opción de generar una curvatura inversa y aplanar un poco el lente para que se vuelva el lente no tan curvo, sino que se vuelva como una meseta y cubrir las queratometrías más planas, ¿sí? Tenemos otra configuración que se llama elevación sectorial. La elevación sectorial se refiere a si el paciente tiene tal vez una pingüécula, un terigio, o tal vez alguna zona o algún tejido en la esclera que necesitemos pasar por encima. Entonces nosotros podemos hacer una especie de puente para no apresar los vasos en una pingüécula, un terigio o si tal vez tenemos alguna superficie irregular. Y también tenemos la configuración de realizar un ajuste por cuadrante. El ajuste por cuadrante se realiza en un tramo de 0 a 90 grados independientemente de la zona. Se puede incluso configurar hasta cuatro zonas de modificación por control de cuadrante. Como les comentaba, nuestro lente tiene cinco zonas. Nosotros tenemos el área central que nosotros podemos modificar, podemos levantar o deprimir dependiendo de lo que necesitemos al momento de la fabricación, ¿sí? Tenemos la zona intermedia de la córnea. En la zona intermedia de la córnea sobre todo nos ayuda a ser modificada, ya que en esta zona es donde está más ubicado los anillos de los pacientes que han sido colocados anillos corneales. Entonces en esta zona nosotros podemos modificar, levantar o deprimir dependiendo de lo que necesitemos, ¿sí? En la zona limbar, sobre todo en la parte del limbo, es muy importante que el lente no realice ningún toque en esta zona porque en el limbo están las células madre. Obviamente esas células madre ayudan en la nutrición de la córnea y de eso depende que tengamos una córnea sana, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte del limbo y nosotros podemos modificar, levantar o deprimir dependiendo de lo que necesitemos. La zona de apoyo escleral es muy importante ya que nosotros tenemos una zona de aterrizaje a 54 grados. Este valor lo sacamos ya que es un promedio de las escleras simétricas. Entonces nosotros lo que hacemos es colocarle a 54 grados que viene en todos los lentes de la caja de prueba, pero también podemos modificarlo, abrirle hasta 60 grados o cerrar el lente a 50 grados, ¿sí? Todo dependiendo de qué es lo que necesitemos. Y por último tenemos el área del borde. Solo es área del borde, solo el bordecito del lente nosotros también podemos modificar. Podemos elevar en tres niveles o podemos también deprimir en tres niveles, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos al momento de la adaptación. El lente se puede configurar en varios diámetros. Al ser un lente escleral, pues ya son diámetros un poquito más elevados. Tenemos diámetros desde 15 hasta 16,5 y en la caja de pruebas vienen diámetros de 15,7 y 16,2, ¿sí? Para que nosotros probemos con el paciente. Nosotros podemos modificar, como ya les había comentado en la anterior imagen, tenemos modificaciones de ságita, la altura, la zona corneana, la zona intermedia, el limbo, el ángulo de apoyo y podemos modificar un sinnúmero de parámetros en el lente para tener una adaptación correcta, ¿sí? Eh, permítame. Uy. Un ratito, Rodney. Sí, Ya yo te... mismo lo estoy borrando, no, no hay Ah, problema. ya. Gracias, muy Sí, amable. no, tranquilo. Perfecto. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos el diseño de periferia tórica. Lo que hacemos en la periferia tórica es, en la zona superior y en la zona inferior del lente, se coloca un poco más de material para poder cerrar esa zona, ¿sí? Sobre todo eso se utiliza cuando tenemos pacientes que al momento de colocar el lente, tal vez tenemos filtración de la solución que está dentro del lente o también hay ingreso de aire y de esa manera pues cerramos de una manera hermética el lente para que no tengamos ese intercambio, ¿sí? A diferencia de un lente rígido gas permeable, en este lente no necesitamos el tema del intercambio lagrimal, sino que solo permanece colocado con la solución que ya lo colocamos previamente en el lente.
En el diseño de la frontal tórica podemos colocar hasta 7 dioptrías posteriores a la adaptación, como un residual que tengamos en el lente. Realmente en mi experiencia solo he tenido un paciente que he tenido que colocarle un astigmatismo residual de 7 después de la adaptación del lente. Cabe recalcar que cuando nosotros colocamos un lente de contacto escleral, lo que hacemos con la solución que va dentro del lente es cubrir toda la superficie de la córnea. La córnea, como nosotros vimos ayer en el Pentacam, pues tenemos varias irregularidades. Tenemos puntos altos y puntos bajos. De esos puntos altos y bajos, lo que hacemos con la solución es rellenarlos todos. Al momento que nosotros rellenamos toda esa zona, lo que hacemos es una superficie regular. Por eso el paciente que tiene un astigmatismo alto, al momento de colocar el lente, pues se disminuye. Esas aberraciones de astigmatismo se disminuyen y lo que queda, pues, obviamente es un residual tal vez de la miopía o de la hipermetropía que tenga el paciente. Entonces, de esa manera es como funciona el lente y nos ayuda a que tengamos una superficie ya regular. En la caja de pruebas, lo diferente que ustedes se van a encontrar es que nosotros tenemos un lente con un grabado láser. Todos los lentes vienen con estas liñitas. Estas liñitas nos permiten a nosotros delimitar en qué zona yo realmente tengo que hacer la modificación, para que no sea una adaptación subjetiva, sino se vuelva un poco más objetivo y que ustedes sepan dónde realizar exactamente el cambio. Si tal vez nosotros tenemos un toque en la zona central, podemos solo modificar esta zona y levantar el lente para que no tengamos ningún toque. Incluso cada lente viene con una marcación, tiene una marcación con el nombre ESG y el número de lente de la caja de prueba. En la caja de prueba tenemos 21 lentes, entonces cada lente va a venir enumerado con la posición en la caja que tenga el lente. Y de esa manera también ustedes al momento de realizar la adaptación no se pueden confundir el lente con otra cajita, ¿sí? Entonces lo pueden guardar sin ningún problema y lo pueden verificar con qué lente está colocado el paciente. Dentro de la adaptación nosotros les recomendamos 5 pasos. ¿Sí? Estos 5 pasos son muy importantes ya que ustedes con estos 5 pasos van a tener una adaptación de lentes de contacto esclerales exitosa. Lo que hacemos primero es evaluar la zona del borde apical. El borde apical es solo la zona central. ¿Cuál es la distancia entre la córnea y el lente? Eso es lo que primerito vamos a evaluar. Porque recordemos que un queratocono pues va en forma de cono, como su nombre lo dice. Entonces lo que primero debemos evaluar es la zona central dónde está el pico más alto del cono. A veces, dependiendo obviamente del fenotipo de queratocono que tengamos, puede estar inclinado hacia la parte inferior o puede ser central. Puede ser tipo nipple, que es la zona central, puede ser tipo croissant, puede ser tipo pato. Todo depende de cómo nosotros veamos en el pentagrama. Una vez que nosotros evaluemos la zona apical y si todo está correcto, tenemos un buen libramiento, una buena distancia entre el lente y la solución, no habría ningún problema. Pasamos al segundo paso, que sería el ajuste limbar. En el ajuste limbar, si nosotros miramos que no existe ningún toque en esta zona, podemos seguir avanzando hacia otro punto que es la evaluación del apoyo, porque el apoyo nosotros también podemos cambiar. Si es que tal vez en el apoyo nosotros tenemos alguna pérdida de circulación en los vasos, podemos irlo modificando sin ningún problema. Por, el siguiente punto sería el borde. Podemos modificar solo el bordecito del lente para que se levante y que no tenga ningún tipo de apresamiento de vasos. Y también, por último, hacemos la sobrerrefracción. En la sobrerrefracción nosotros recomendamos que ustedes realicen la sobrerrefracción con el paciente, puede ser con el retinoscopio o puede ser con el autorrefractor sin ningún problema, pero les recomendamos que puedan hacer los dos y que ustedes puedan comparar cuál es el valor que a ustedes les da y cuál es el valor que nos da el equipo, ¿sí? Siempre es bueno apoyarnos con el equipo, pero no debemos dejar que el equipo haga el trabajo que nosotros estamos formados a realizar, ¿sí? Un dato muy importante que tal vez ustedes no lo vean en otro lado es que nosotros recomendamos sobre todo a nuestros adaptadores y a los doctores que quieren comenzar con la adaptación de lentes de contacto esclerales es mirar el perfil del paciente. No sé cuántas personas de aquí tal vez han visto el perfil del paciente, cuántas personas han analizado cómo se ve un paciente con un queratocono y qué tan prominente es esa corva, ¿sí? En el día a día, tal vez ustedes no tengan pacientes
con queratoconos muy marcados, pero traten de mirar el perfil del paciente. Ahí justamente con sus compañeros traten de un día en el salón de clases mirar el perfil. Miren el perfil y vean qué tan prominente es ese perfil de cada paciente y compárenlo con algún paciente que tenga un queratocono, ¿sí? Pueden ir viendo entre un queratocono básico, o sea, que esté inicial, un queratocono que tal vez esté un poquito más avanzado y un queratocono muy avanzado. Y ustedes van a poder ver la diferencia, ¿sí? En esa parte hay que entrenar un poquito el ojo, pero yo creo que con la práctica pues todo se puede. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, realmente la córnea del paciente no está muy prominente, por lo que nosotros iríamos por un lente 42-43 de la caja de prueba de curvatura, ¿sí? En la segunda imagen, si ustedes se dan cuenta, pues ya es un poquito más prominente. Tal vez este paciente ya tenga un queratocono grado 2-3 y ya nos diremos por un lente de la caja de pruebas que tiene una curvatura de 46-47. Y obviamente este caso pues ya es muy extremo. Ustedes pueden ver la diferencia entre las tres imágenes y cómo va progresando el queratocono. Y en ese caso pues ya utilizaríamos un lente de curvatura 50-52. Incluso el equipo nos puede dar, el Pentacam nos puede dar un valor topográfico mayor a ese valor. Pero en la caja de pruebas tenemos curvatura de hasta 56, ¿sí? En esto cabe recalcar que nosotros en la caja de pruebas no nos basamos por curvaturas, solo es un valor referencial que le estamos colocando ahorita en las diapositivas, pero lo que hacemos nosotros es basarnos por la ságita, ¿sí? ¿Qué es la ságita? La ságita es la altura desde el punto más bajo de la córnea hasta el punto más alto de esta manera, ¿sí? Esa es la ságita que nosotros conocemos. Y en cada lente nosotros tenemos una ságita muy diferente. Cada lente de la caja de pruebas, si vamos subiendo, tenemos una diferencia de 100 micras entre lente y lente, ¿sí? Dentro de la evaluación apical, nosotros lo que tenemos en esta parte es escoger el lente. El lente inicial sobre todo nos ayuda a nosotros a tener un punto de partida de qué es lo que yo voy a realizar. La primera imagen, si ustedes se dan cuenta, pues es una imagen donde, déjenme les amplío un poquito. La primera imagen es un corte a 45 grados que se realiza al momento de la revisión y nosotros podemos ver que tiene un libramiento muy finito, ¿sí? Está muy finito. La primera línea, que es la parte de acá, es el grosor del lente. La segunda línea verde es el lente con la solución más fluoresceína. Y la tercera línea, que está en la parte de acá, pues es el espesor corneal. Realmente en lo que yo me fijo siempre es en el espesor del líquido que está dentro del lente y también el espesor del lente, porque son dos valores que son constantes. En cambio, el espesor corneal no lo tomo mucho en cuenta al momento de la adaptación porque es muy variable. Es muy variable y no es algo constante. En cambio, el espesor del lente tiene 250 micras y eso sí es constante. En la segunda imagen, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos ya una cantidad de solución mayor incluso que el espesor corneal. Entonces, nosotros tenemos que siempre dejar muy parecido a la primera imagen, ¿sí? Incluso podríamos aumentarle un poco sin ningún problema. Y pues en la última imagen tenemos un libramiento que está excesivo. Si ustedes se dan cuenta, comparen el espesor de la córnea con el espesor del líquido que tenemos. Es un espesor muy, muy grande, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, si nosotros dejaríamos un lente de esta manera, el paciente va a tener menor agudeza visual y va a tener menor paso de oxígeno. En la segunda imagen vamos a tener igual una agudeza visual no tan disminuida y un paso de oxígeno un poco disminuido. Pero en la primera imagen nosotros vamos a tener una mejor agudeza visual y también una mejor oxigenación. Entonces todos estos factores van a influir para que tengamos una adaptación correcta, ¿sí? No sé si es que hasta ahí tal vez alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Yo sé que es un poquito complicado al principio entender cómo funciona el tema del lente de contacto escleral, pero me gustaría que si tal vez, si lo están entendiendo, me pongan una manito o algo así, por favor. Sí, perfecto. Bueno, como segundo punto, tenemos
Permítame acá. Creo que tenemos una consulta. Sí. Sí, en la parte de nos consultan cómo realizo el ajuste de lente para evitar el tema de la hipoxia. Lo que hacemos nosotros es hacer disminuir. Digamos, si nosotros tenemos un espesor, perdón, un espesor muy ancho de lente, digamos, pongámosle por número, ¿sí? Digamos, en este lente, digamos, este es el lente 6. Este es el lente 5 y este es el lente 4. Entonces, si yo al momento de la adaptación coloco lente 6 y tengo este espesor, lo que yo tengo que hacer es disminuir la cantidad de lentes, ¿sí? Porque nuestros lentes van por números, son 21 lentes. Digamos, si colocamos el lente 6 y tenemos un espesor muy ancho, bajamos, digamos, al lente 5. Si colocamos el lente 5 y vemos que está igual, sigue un poquito grueso, bajamos al siguiente, al lente 4. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir ajustando el lente con la caja de pruebas. Ahora, no es tan recomendable que hagamos muchas pruebas con el paciente porque obviamente es un dispositivo que va a estar en nuestros ojitos. Y también a veces se puede irritar, ¿sí? Y a veces algunos pacientes no toleran mucho el tema de estar manipulando los ojitos, pero obviamente eso puede suceder al principio. Después, cuando ustedes ya tengan un poquito más de práctica, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo el determinar qué tipo de lente colocarle al paciente y qué curvatura exactamente necesita el paciente, ¿sí? No sé si tal vez con eso respondí la pregunta. Sí. Bueno, en la parte del limbo. Nosotros tenemos dos imágenes. Si ustedes se dan cuenta, a lo que nosotros llamamos un toque es esta parte de acá, ¿sí? Si ustedes ven esta marquita negra es que el lente está muy cerca o ya está topando alguna de las zonas de la superficie de la córnea. Esta marquita en color negro se puede dar incluso en la zona central, en la zona intermedia, a veces con los anillos y también en la parte del limbo, como lo vemos en esta imagen. Si ustedes ven la segunda imagen, ustedes se dan cuenta que hay solución en la parte del limbo y que todo el líquido que nosotros colocamos dentro del lente está cubriendo la córnea, ¿sí? Esta es una imagen que nosotros deberíamos ver al momento de la adaptación y también al momento de la entrega del lente, ¿sí? Entonces, así que esté todo cubierto sin ningún problema, pero que tampoco tengamos un exceso en la cantidad de líquido. En la parte del apoyo escleral es muy importante, ya que de eso creo que es el dolor de cabeza de la mayoría de los adaptadores de lentes de contacto esclerales. Realmente el diseño que nosotros manejamos al tener un ángulo de 54 grados funciona muy bien y no permite que tengamos interrupción de circulación al momento de la adaptación. Este es un corte realizado en un OCT. Nosotros podemos mirar cómo es el asentamiento del lente, que es muy suave en cuanto a la esclera del paciente. Y si nosotros necesitamos modificar esta angulación, podemos levantar hasta 60 grados o bajar hasta 50 grados, ¿sí? Y estas variaciones nosotros podemos hacerlo de un grado en un grado. O sea, es tan específico la modificación del lente que podemos, digamos, cambiar de 54, colocarle a 55, 56, 57, 58, 59, 60. Y lo mismo hacia abajo, ¿sí? Podemos hacer lo mismo en cualquiera de los dos sentidos y de esa manera pues el lente se adapta mejor a la superficie de cada paciente. Si ustedes pueden ver estas tres imágenes, se van a dar cuenta que en la primera imagen, incluso si lo hacemos zoom, las venitas del paciente fluye. Si ustedes ven, el lente está colocado en esta zona y tenemos flujo sanguíneo sin ningún inconveniente y el ojito no tiene ningún tipo de enrojecimiento. Si ustedes ven la segunda imagen, nosotros vemos que hay un buen flujo sanguíneo, pero podría estar un poquito apretado en estas zonas de acá, en el bordecito donde se ve una ligera línea blanca. No sé si tal vez la noten ustedes. Pero en la última imagen, si ustedes se dan cuenta, el lente de contacto escleral está tan apretado
que está generando un impedimento de circulación. Entonces, en ese caso, sí tendríamos que cambiar el ángulo de apoyo completo del lente. Yo diría 360 grados para poder modificar en esa zona, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, incluso en estas zonas inferiores se genera ya como un pliegue en la parte de la esclera por lo apretado que está el lente, ¿sí? Entonces, esto es lo que no debemos tener en la consulta y lo que no deseamos tener en la consulta. Y estas dos imágenes, pues, estarían relativamente bien, ¿sí? Tiene un buen apoyo, pero podríamos mejorar algunos vasitos para que no estén comprimidos. Uy, perdón. Ahora vamos con el tema de borde. Sí, el borde es muy importante. En algunos casos, pues, se ha visto que es un tema muy fundamental para nosotros poder realizar las modificaciones. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en la primera imagen, déjenme les amplío un poquito. No sé si ustedes se dan cuenta que en la primera imagen tenemos una pequeña elevación. Si ustedes se dan cuenta aquí, por esta zona está queriendo ingresar aire. Al momento de que está queriendo ingresar aire, es decir, que el lente está un poco levantado. Cuando el lente está un poco levantado, o puede salir solución o puede ingresar aire, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. En la segunda imagen, en la que estamos viendo acá, esta imagen pues tiene un buen alineamiento y si ustedes se dan cuenta, pues los vasos fluyen sin ningún inconveniente. En la tercera imagen ya tenemos una ligera compresión, no sé si ven un pequeño blanqueamiento en esta zona, donde ya nosotros podríamos pensar en levantar un nivel del borde. En la cuarta imagen, pues tenemos ya una zona muy marcada. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no tenemos circulación. Llega el lente, no permite circulación y eso va a generar que el paciente tenga un enrojecimiento de la parte del ojito. Y en el último caso, inclusive ya se ve mucho más marcado, incluso el área donde está presando vasos es mayor y no permite el tema de circulación. ¿Sí? Entonces es un punto que nosotros debemos considerar y tener mucho en cuenta, ya que tenemos la facilidad de realizar las modificaciones al momento del pedido del lente. Por último está la parte de la refracción. Lo que nosotros hacemos en consulta es colocar el lente, colocarlo con la solución. Si tal vez verificamos que todos los parámetros están bien en la adaptación del lente, nosotros le pedimos al paciente que espere dentro de 45 a 60 minutos. Yo por lo general lo que hago es pedirle al paciente que salga, que se dé una vuelta, que pueda caminar con el lente, que siente el aire, que mire los rótulos, que mire las cosas que están en la calle porque ese va a ser el día a día del paciente, ¿sí? Si tal vez el paciente al momento de hacerle una sobrerefracción inicial, el paciente presenta como una medida un poquito alta, yo le coloco los lentes de prueba para que el paciente vaya con la montura de prueba y se dé una vueltita, ¿sí? Eso ayuda a que el paciente tenga una percepción de qué es lo que va a mirar con el lente final cuando se envíe a fabricar. Entonces, eso ayuda para que el paciente, uno, se adapte de mejor manera y dos, se convenza sobre todo de la utilización del lente de contacto escleral, ¿sí? Al momento de la adaptación, no se coloca ningún tipo de anestésico. ¿Por qué yo no lo hago a pesar de que tengamos una fluoresceína con anestésico? No le coloco porque necesito saber la percepción real que tiene el paciente. Si tal vez le molesta, no le molesta, si le molesta en la zona superior, inferior, en la zona nasal, en la zona temporal. Toda esa sensación que tenga el paciente a mí me transmite qué modificaciones yo puedo ir haciendo en el lente a través de mirarlo en la lámpara y para ver si se comporta de la manera que el paciente me está comentando. Y tal como se hace con los lentes de contacto normales, pues nosotros lo que hacemos es valores sobre todo superiores a 4 dioptrías, se utiliza la tablita de distancia al vértice a 12 milímetros sin ningún inconveniente, ¿sí? El material en el que está realizado nuestro lente se llama Optimum Infinity, tiene un DK de 200.4, es una alta permeabilidad. Si ustedes van al mercado van a encontrar que hay lentes de contacto desde, no sé si ustedes tal vez se acuerdan del lente Fresh Look. El lente Fresh Look tenía un DK de 26 y aún así creo que la mayoría de optómetras de acá en el Ecuador lo recetaban y lo vendían, a pesar de que no tenía una transmisión de oxígeno muy alta.
Pero hoy en día pues tenemos materiales que son mucho más permeables al oxígeno y eso nos permite a nosotros dar una mayor oxigenación al paciente y que el lente se pueda utilizar durante mayor tiempo, ¿sí? El lente tiene un filtro ultravioleta, no es como un filtro azul o tal vez como un transition, ¿no? El lente no se puede tener esa configuración, pero ayuda en reducir los reflejos con los rayos ultravioleta, ¿sí? Sin ningún problema. Nosotros al momento de la fabricación del lente tenemos dos recubrimientos. Podemos colocar el recubrimiento de plasma que ya viene, digamos, por default en el lente. Ya viene en cada lente que se fabrica, ya viene esa protección. Y la protección de HydraPEC es una protección nueva que nosotros les recomendamos que al momento de la solicitud del lente la coloquen, porque esta sí es opcional. El recubrimiento de Hydrapec lo que hace es no permite que los depósitos de los pacientes con queratocono se adhieran al lente de contacto. No sé si tal vez ustedes en su práctica o en su consulta o tal vez en las clases que les han comentado que los pacientes que por ejemplo tienen lentes rígidos gas permeables, después de un tiempo el lente rígido pues se ve con muchas proteínas y se vuelve ya opaco. Eso es lo que producen la mayoría de pacientes con queratocono y se adhieren al lente. Lo que hacemos con esta protección es que esos depósitos se resbalen y que no se adhieran al lente con mayor facilidad y que el lente obviamente tenga una vida útil un poco más larga. Bueno, nos gusta recalcar esta parte a nosotros como Andrec y Medifacos, ya que nosotros somos una empresa, nosotros no tenemos un consultorio propio, nosotros no somos su competencia, lo que nosotros queremos hacer es que ustedes tengan un apoyo a todos los profesionales de la salud visual y que recalcar que nosotros solo ofrecemos nuestros lentes a profesionales de la salud visual y que ustedes se vean apoyados en nosotros, ¿sí? Entonces, esta es nuestra fábrica, está en Belo Horizonte, Brasil. Nosotros realizamos algunos cursos en Brasil directamente para que ustedes se puedan certificar en todo el tipo de lentes de contacto, no solo esclerales, sino también corneales. Nosotros fabricamos, como les comentaba ayer, anillos corneales y también fabricamos lentes intraoculares y lentes fáquicos. Entonces, manejamos toda la línea de productos para los pacientes sobre todo en la línea de oftalmología. Pero la línea de lentes de contacto pues se asemeja un poquito más a la parte de optometría. Si me permiten, quería compartirles unos casos clínicos que yo tengo. No sé si tal vez ustedes hasta mientras tienen alguna duda, alguna consulta. Ronnie, sí, me estaban preguntando por interno si ustedes proporcionan también la caja de prueba para lentes de contacto. Sí, nosotros tenemos justamente cajas de prueba. Realmente tenemos una demanda un poquito alta de cajas de prueba de acá en Ecuador, por lo que más o menos tenemos un tiempo de espera de 2 meses para poder hacer la entrega. Hemos tenido una buena aceptación, entonces de esa manera tratamos de mientras vayan llegando algunas cajas, ayudarles con las cajas que yo las utilizo, porque yo también realizo algunas adaptaciones, ya que tenemos algunos convenios con oftalmólogos acá en Quito sobre todo, y en Guayaquil también tenemos algunos convenios. Ujú. Bueno, les quería presentar es un caso muy particular. Este es el primer caso que yo tuve acá en Ecuador, por eso la particularidad. Sobre todo este caso me gustó mucho por el efecto que tuvimos, ¿sí? Bueno, la paciente es una paciente de 56 años. Ella ya era usuaria de lentes de contacto esclerales. Ella tenía un lente de contacto de otra marca. No se está compartiendo, Ronnie, la pantalla. Ya. Seguimos con la otra, con la anterior. Ya. Permítanme, ya les comparto de nuevo, ¿ya? Gracias. Compartir. Creo que ahí sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, el caso de ella es una paciente, como les comentaba, es la primera paciente que yo revisé acá en Ecuador. Es la paciente, tiene 56 años, ella ya venía utilizando un lente de contacto escleral de otra marca.
Sobre todo el tema que teníamos con ella era la incomodidad y también había roto su lente. Sobre todo el del ojito derecho que tenía más, como que un poquito más de visión que con el otro ojito, con el lente de contacto, ¿sí? La paciente venía presentando visión sin corrección, cuentadedos a 30 centímetros. Era una paciente que sí o sí necesitaba un lente de contacto. O sea, no podía tener otro tipo de visión, ya que con los lentes de armazón realmente no le ayudaba, mejoraba un poquito las formas y los colores, pero no era como que recuperaba mucho la cantidad de visión. Bueno, en queratometrías 47,4, 49,2, realmente no es una queratometría muy elevada, como para nosotros decir que tal vez es un caso muy complicado. En los lentes de ella, en los lentes de armazón, utilizaba una medida de -16 con -2,25 a 91 grados. Obviamente este astigmatismo que venía utilizando era un astigmatismo compensatorio, no era un astigmatismo total ya que ella no toleraba la medida total. Con los lentes alcanzaba un 20/80, tenía una paquimetría de 431, tenía un espesor disminuido, sí, pero no, algo que no me causaba mucho miedo o susto del adelgazamiento que tenía. Eso es en el ojito derecho. Ahora en el ojito izquierdo, igual tenía un cuentadedos a 30 centímetros. En este ojito sí tenía unas queratometrías mucho más elevadas, 62 y 65. Y también la recuperación de visión con este ojito no era mayor. De 42 a 30 centímetros pasaba a 1 metro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el ojito derecho era el ojito hábil de ella, pero el ojito izquierdo estaba como un poquito rezagado. Y si se dan cuenta, la medida es de -15,25 con -3. Y con eso alcanzaba en cuenta de dedos a 1 metro. Entonces, imagínense vivir con unos lentes de armazón con esa medida. Incluso tallar este tipo de lentes, pues es un poquito más complicado. Se puede, pero ustedes saben que estéticamente va a ser muy complicado para el paciente. Tenía una paquimetría de 352 y en la porción en el ápice de la córnea y en la porción más fina 343 micras, ¿sí? En este ojito pues ya tenía una disminución muy marcada del espesor corneal y por eso se optó por este lente ya que tiene una mayor cantidad de oxigenación y de esa manera va a ayudar a que esa córnea se vea más oxigenada y que no tengamos ningún problema a futuro. Bueno, estas son las topografías que tenía la paciente. Si ustedes se dan cuenta, pues en la topografía justamente está hacia la parte inferior el adelgazamiento, en la parte superior muy plano y tenemos las queratometrías que veníamos utilizando, incluso el astigmatismo sale 1,8 dioptrías, pero no se asemeja a la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto que nosotros tenemos en la curvatura sagital frontal, ¿sí? También el diámetro de horizontal de iris visible, si ustedes se acuerdan, el día de ayer lo vimos, 11,9, es un valor que a nosotros nos da un punto de partida para la adaptación, ¿sí? Como recuerdan, el día de ayer hablábamos que a este valor se le sumaba 3,5 o 4 milímetros y eso nos daba el valor del lente. El lente de la caja de pruebas es de 15,7, entonces se asemeja un poquito al valor que necesitábamos con esta paciente. Perdón. Este es el ojito izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente tiene una marcación mucho más formada en la parte central, donde las elevaciones y la diferencia entre el meridiano más plano y el más curvo es mayor a 30 dioptrías, ¿sí? Como les comentaba el día de ayer, en la adaptación de lentes de contacto, cuando nosotros tenemos una diferencia mayor a 12 dioptrías entre el punto más plano y el punto más alto, es necesario o se recomienda que ustedes puedan ya optar por un lente de contacto escleral. Se recomienda esto porque un lente de contacto rígido, gas permeable, va a ser muy difícil estabilizar
ya que la superficie más alta y la más baja no van a tener una buena estabilización y el lente no va a tener un movimiento adecuado, sino que se puede salir y se puede caer, ¿sí? Que eso es lo que pasa con la mayoría de lentes rígidos que han sido adaptados en conos ya muy avanzados. En este ojito ya tenemos un astigmatismo un poquito más alto y también tenemos un diámetro de córnea de 11,8, ¿sí? En esta parte, sobre todo el pentacam en el QS, está como el tema de fijación, pero se debe a la elevación tan alta que tenía la paciente, ¿sí? Esta es la prueba inicial. Dentro de la prueba inicial, si ustedes se dan cuenta, pues la paciente vino acompañada de todo. Tenía una medida alta, tenía un astigmatismo, tenía un adelgazamiento, tenía una curvatura muy marcada y adicional tenía una pingüécula. ¿Sí? Entonces en la zona de acá, justo en esta zona de acá. Si ustedes se dan cuenta, el lente justamente pasa previamente a la pingüécula, pero eso genera una obstrucción en la circulación de los vasos. También tenemos esta imagen que es del corte, lo que veíamos en las imágenes iniciales, que es del bol de libramiento, donde el espesor de la solución que está dentro del lente y la córnea, incluso el líquido está más grueso que la córnea. Entonces el espesor del líquido debíamos modificarlo y el espesor de la córnea, si ustedes recuerdan, era de 432. Es decir, que el líquido estaba más de 400 micras, lo que a futuro podía generar una hipoxia, ¿sí? Una falta de oxígeno. El ojito izquierdo, en cambio, si ustedes logran ver, no teníamos ninguna pingüécula, ningún terigio. Y el libramiento está mucho mejor que con el otro ojito, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el punto más delgado, en el ápice, que está hacia la parte inferior, si ustedes miraron muy bien el pentacama anterior, se dan cuenta que estaba hacia abajo el punto más elevado, ¿sí? Y se parece mucho entre el espesor del lente con la cantidad de líquido que tenemos. En el ojito derecho se realizó un ajuste, como les había comentado. Creo que alguien tiene esto. Perfecto. Em, Como les comentaba, en el ojito derecho tuvimos que hacer un ajuste. En esta zona se hizo una elevación para liberar esta pingüécula que tenía el paciente. Nosotros podemos hacer como un puentecito para que no tenga un apreciamiento de vasos en esa zona. Y también si ustedes se dan cuenta y comparamos la imagen previa con esta imagen, hay un cambio muy marcado entre la cantidad de líquido que teníamos con el anterior lente y con este lente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un líquido que se asemeja sobre todo a la cantidad al grosor del lente. ¿Sí? Y bueno, estos fueron los resultados. Realmente son unos resultados muy satisfactorios con la paciente. Se le colocó un lente de escleral G número 16. Tiene curva base 46, 734. Tiene una graduación en el lente de -4, en el lente de prueba. Un diámetro de 16,2 y una sajita de 4,69. ¿Sí? La paciente sin corrección tenía esta medida y con el lente de prueba se redujo a -8,50 con -0,25. Realmente el cambio, sobre todo en el astigmatismo, se da muy marcado, pero también viene acompañado con un cambio en la parte de la miopía. Con el lente de prueba final, la medida final del lente fue de -8 y con la distancia al vértice de ese valor quedó en -7,25. La paciente alcanzó una agudeza visual de 20/20 en -2 letras, que esas 2 letras pues se le dificultaba un poquito, pero llegaba a un 20/20 y de las 5 letras leía 3. Entonces obviamente es un cambio para lo que venía utilizando la paciente. Eso en el ojito derecho, con el que era el que mejor recuperaba. Y con el ojito izquierdo que recuperaba de un 20/30 a cuentadedos de 1 metro, ay, perdón, de cuentadedos de 30 centímetros a cuentadedos de 1 metro, le colocamos el lente número 10. Tenía curva base de 50, graduación -8, un diámetro de 15,7 y sin corrección realmente no era valorable la corrección para esta paciente.
En el lente de contacto de prueba le colocamos una medida esférica más cilíndrica que es un residual que teníamos de -5,50 con -2,25. La agudeza visual que recuperaba la paciente es de 20,40 y esta fue la medida final en el lente de contacto escleral, ¿sí? Entonces, igual hacíamos distancia al vértice, colocamos la medida final y se envió a fabricar el lente. Este lente la paciente, cuando llegó, obviamente la visión que alcanza es muy superior a lo que venía teniendo en un lente de armazón. Y claro, la experiencia que ella tiene con un lente de contacto escleral le ayuda a poder realizar todo tipo de actividades y la recuperación en la cantidad de visión es impresionante. De pasar de un cuentadedos a 1 metro a pasar a un 20/40. No es el 20/20 que todos esperamos, pero ya es una recuperación en la parte de visión, ¿sí? Y por último, tengo un video. Este es un video, es un testimonio de una paciente, justamente es una paciente de Guayaquil. Uno pensaría que en Guayaquil no hay queratocono, que en Guayaquil no tienen problemas de ese tipo, porque no están en la altura. Pero sí hay algunos pacientes que tienen daños en la superficie corneal. El caso de ella es muy interesante ya que es una paciente que utiliza suero autólogo para... ella no es la paciente de historia anterior, por si acaso. Ella es una paciente que tiene síndrome de Sjögren, tiene una resequedad muy fuerte. Es una paciente que antes venía utilizando suero autólogo. Se colocaba el suero autólogo cada 20 minutos. Ese suero autólogo obviamente tiene un costo, es un costo un poquito elevado. Y la paciente no toleraba, no toleraba, sobre todo en la parte de la costa, el tema de los aires acondicionados le molestaba bastante y tenía que colocarse cada 20 minutos. Conversamos en conjunto con una oftalmóloga de Guayaquil y realizamos la adaptación de un lente de contacto escleral. La superficie que tenía la paciente pues era una superficie muy marcada, sobre todo por la resequedad. Lo que queríamos hacer y lo que hicimos fue que en el reservorio del lente, en vez de colocarle el cloruro de sodio, colocamos el suero autólogo. Colocamos el suero autólogo como reservorio y le colocamos el lente. Nos dio una sorpresa ya que la paciente no solo alcanzó una mejor agudeza visual, sino que también ya tenía un confort con el lente de contacto, ¿sí? Lastimosamente para la entrega del lente yo no pude estar presente, me ayudó un colega de Guayaquil, Santiago. Él me ayudó en la parte de la entrega del lente y les voy a mostrar un poquito del testimonio que tiene la paciente. ¿Cómo está la visión ahora? Clarito. ¿Sí? LD, HDZ, KBZ, HKB, BOP, B. Antes de usar los lentes, ¿podríamos ver estos lentes? No vería ni siquiera las lentes. ¿Entonces estamos con consistente ahora? Sí. La tecnología de lentes desplegables, sí, cambiando vidas. Sí. Bueno, un agradecimiento igual a Santiago Anchatuña. Él es uno de los contactólogos que ha optado por nuestra marca y que se está abriendo paso, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Él me ayudó en la entrega del lente ya que yo estuve fuera del país y de esa manera pues logramos adaptar vidas, ¿sí? Adaptar vidas, tener un cambio con los pacientes y que ese cambio pues genere una felicidad. Si ustedes pueden ver la cara de la paciente, pues se genera una felicidad no solo en la recuperación de superficie, sino también en la recuperación de visión, ¿sí? Bueno, eso sería todo el día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna duda, alguna consulta. Ya, tenemos una consulta donde nos dice, en cuanto a la elevación sectorial, ¿hasta qué grado de terigio se podría lograr la adaptación sin problema? Realmente nosotros recomendamos que se pueda realizar hasta un grado 1, grado 2. Realmente cuando tenemos ya un terigio muy marcado, sí preferimos que el paciente primero se haga la cirugía de terigio y después ya coloquemos un lente de contacto escleral, ¿sí? En el caso de necesitarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque un terigio que ya está más avanzado y que tal vez ya está en la parte de córnea, puede generar ya un astigmatismo por tracción. Entonces es necesario que nosotros tengamos
una superficie donde poder trabajar de una manera correcta, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos al momento de tener un terigio muy elevado. Sí, no sé si tal vez tenemos alguna otra duda, alguna consulta. Ronnie, buenas noches. Me preguntaron también si acaso ustedes realizan como empresa algunos cursos de manera presencial o simplemente es la capacitación a los profesionales en cada consulta. Sí, nosotros realizamos algunos cursos a través de la empresa, sobre todo en Brasil. Sí, sobre todo en Brasil. Acá en Quito tal vez vayamos a tener un curso previo al Congreso Panamericano de Córnea, el Pancórnea, pero por lo general se hacen cursos en Colombia y en Brasil, que son los lugares donde más tenemos los cursos. En Brasil se realizan los cursos en el mes de marzo y está próximo en el mes de agosto también a realizarse otro curso. Ok, muchas gracias. De todas maneras, igual me imagino que mañana nos vas a dejar tu contacto para cualquier inquietud que tengan los compañeros. Sí, 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 el día de mañana pues ya conversaremos un poquito más también de la parte comercial y les daré un poquito de los valores que estamos teniendo, los productos que estamos trayendo y también las promociones que tenemos en cuanto a que recién salimos del Congreso Panamericano perdón, el Congreso Nacional de Oftalmología. Entonces tenemos algunas cosas y algunas promociones y descuentos sobre todo en productos. Ronnie, como ya no hay preguntas, de todas maneras ha sido un webinar, unos conocimientos que nos ha dejado asombrados. Cosas que a veces se nos ha pasado por alto, pero has dado el detalle. Mira cómo los productos que ustedes fabrican se puede sectorizar, hacer cambios por cada área Ujú, y cómo podemos un lente corregir el, el espacio que hay en donde va el líquido, el espacio del lente y la córnea. Y que muchas veces, como no tenemos los instrumentos, solamente ponemos el lente y esperamos la reacción del paciente. Pero ya con ujú. todos los instrumentos, el Pentacam que diste ayer y la explicación de ahora, cómo nosotros podemos trabajar de una manera muy eficaz. Esta charla me ha ilustrado y considero que a todos los compañeros. Te deseo una linda noche, un abrazo a la distancia y este conocimiento va a engrandecer a todos los profesionales que hemos estado aquí escuchándote. Gracias a las autoridades de la Universidad Técnica de Babahoyo, a los compañeros docentes y también a la empresa Andrec y se me va el nombre, Medifacos. Medipaco, sí. Entonces, te agradezco mucho y gracias por esto. Y si Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Sí, 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 muchísimas gracias por la invitación. La idea es que ustedes aprendan un poquito más, puedan repasar. Incluso yo le estaré pasando a través de la doctora Diana Robles un poquito más de información para que ustedes puedan leer sobre el lente y las guías de adaptación. ¿Sí? Excelente, Ronnie. Linda noche. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias.